Hola, hola, mis amores. Qué alegría tenerlos de vuelta por este rinconcito virtual. Si eres nuevo por aquí, bienvenido seas. Te invito a que te sientas como en casa y que te unas a esta gran familia que estamos construyendo día a día. Hoy tenemos un vídeo de esos que nos van a dejar con el corazón en un puño, de esos que nos hacen suspirar, reír y quizás hasta soltar alguna lagrimilla. Y si ya eres de la casa, sabes que aquí siempre tenemos algo interesante para compartir, así que prepárate para disfrutar. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente a muchos les ha quitado el sueño, y que nos tiene a todos con el alma en vilo. Sí, vamos a desglosar ese momento crucial en el que Ande descubre el engaño y, con el corazón roto y la furia en sus venas, sale corriendo en busca de Kerem. ¿Qué pasó después? ¿Cómo reaccionó Kerem? ¿Qué consecuencias trajo este descubrimiento? Agárrense porque este es un viaje que nos va a llevar por un mar de emociones. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero hacerles una petición especial. Si les gusta el contenido que preparamos con tanto cariño, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así, no se perderán ninguno de nuestros vídeos y podrán estar al tanto de todas las novedades. Y recuerden que su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir creando. Dicho esto, comencemos este viaje juntos. El aire se podía cortar con un cuchillo. La tensión era palpable como una tormenta que se avecinaba en el horizonte. Ande, con la respiración entrecortada y los ojos inyectados en rabia y dolor, acababa de desenmascarar la telaraña de mentiras que la habían envuelto durante tanto tiempo. Cada palabra, cada gesto, cada mirada falsa que había recibido, ahora resonaba en su cabeza como un eco doloroso, un recordatorio constante del engaño. El dolor era tan intenso que sentía que le quemaba por dentro, como si le hubieran arrancado el corazón en 1000 pedazos. En esos momentos no había espacio para la razón. La única emoción que la consumía era la furia, una furia que la impulsaba a actuar, a no quedarse paralizada ante la traición. No había tiempo que perder, no había tiempo para analizar las consecuencias. Lo único que Ande tenía claro era que necesitaba ver a Kerem, que necesitaba confrontarlo, que necesitaba respuestas. El engaño la había dejado vulnerable, expuesta, y su reacción no podía ser otra que la de un animal herido que busca defenderse. Sin pensarlo 2 veces, Ande salió corriendo. Corriendo con todas sus fuerzas, como si el mismísimo infierno la persiguiera. No importaba el lugar, no importaba la hora, lo único que importaba era encontrar a Kerem y sacudirlo hasta hacerlo confesar cada una de sus mentiras. El asfalto parecía arder bajo sus pies, pero ella no se detenía. Cada zancada era un grito silencioso de dolor y rabia. Sus lágrimas se mezclaban con el sudor en su frente, creando un torbellino de emociones que la hacían tambalear. El mundo se redujo a un túnel. Solo existía el objetivo de alcanzar a Kerem. El bullicio de la ciudad se convirtió en un murmullo lejano. Los coches, las personas, los edificios, todo se desdibujaba mientras Ande corría, impulsada por esa fuerza visceral que solo la traición puede provocar. Era como si el tiempo se hubiera detenido y ella fuera la única que se movía, buscando desesperadamente una respuesta, una explicación, algo que calmara el huracán que se había desatado en su interior. Mientras tanto, Kerem, ajeno al torbellino que se cernía sobre él, seguía con su rutina. No sospechaba la tormenta que Ande le traía. Había creído que sus mentiras habían quedado enterradas bajo la alfombra, que sus acciones no tendrían consecuencias. Se movía con la falsa seguridad que da la impunidad, sin saber que Ande estaba a punto de desenmascararlo por completo. De repente Kerem vio una figura correr hacia él. Al principio no pudo reconocerla, pero a medida que se acercaba, su corazón dio un vuelco. Era Ande. Pero no era la Ande que conocía, no era la Ande alegre y sonriente que amaba. Era una Ande consumida por la rabia y el dolor, con los ojos llenos de lágrimas y la respiración agitada. Kerem sintió un escalofrío recorrer su espalda. La expresión de Ande lo dejó helado. Comprendió en ese instante que todo había terminado, que sus mentiras habían sido descubiertas. La máscara de indiferencia que había cultivado se desmoronó ante la mirada acusadora de Ande, dejando al descubierto la cobardía que se escondía tras su engaño. Ande llegó hasta él, deteniéndose abruptamente. Su pecho subía y bajaba con fuerza, tratando de recuperar el aliento. Sus ojos, fijos en Kerem, expresaban una mezcla de decepción, dolor y rabia. Había un silencio ensordecedor, un silencio que pesaba más que 1000 palabras.
La tensión era tan intensa que parecía que hasta el aire se había quedado sin oxígeno. Kerem intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. No sabía qué decir, no sabía cómo justificar lo injustificable. Tenía la mirada perdida, tratando de evadir la intensidad de la mirada de Ande, incapaz de afrontar las consecuencias de sus actos. Ande no lo dejó hablar. Su voz, aunque entrecortada por la emoción, resonó con una fuerza que sorprendió al propio Kerem. Cada palabra era como un dardo envenenado, dirigida al corazón de su engaño. Le reprochó cada mentira, cada gesto falso, cada promesa incumplida. Le recordó cada momento compartido, cada instante de felicidad que ahora se había convertido en un recuerdo doloroso. Su voz se elevaba cada vez más, arrastrando consigo el peso de su dolor y su decepción. Kerem, por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente culpable. La mirada de Ande lo desnudaba por completo, exponiendo la vileza de sus acciones. No había escapatoria, no había excusas que valieran. Su silencio era una confesión tácita, un reconocimiento de su culpa. Ande no esperó respuestas. Lo miró una última vez con la tristeza reflejada en sus ojos y se dio la vuelta. No había nada más que decir. La confianza se había roto en 1000 pedazos, y no había forma de repararla. La decepción había calado tan hondo que cualquier intento de reconciliación resultaba inútil. Kerem la observó alejarse, sintiendo un vacío inmenso en su interior. Era consciente de que había perdido algo muy valioso, que su engaño le había arrebatado la persona que más amaba. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero ya era demasiado tarde. Había cavado su propia tumba con sus mentiras, y ahora tenía que aceptar las consecuencias. Ande, mientras se alejaba, sentía que un pedazo de su alma se quedaba atrás. El dolor era tan intenso que le costaba respirar. Pero a pesar de todo, en su interior también sentía una pequeña chispa de esperanza. La esperanza de que algún día el tiempo curara sus heridas, y de que pudiera volver a confiar y amar sin miedo a ser traicionada. El encuentro entre Ande y Kerem marcó un antes y un después en su relación. El engaño había abierto una brecha irreparable, una herida que tardaría mucho tiempo en cicatrizar. El futuro era incierto y la única certeza que ambos tenían era que nada volvería a ser como antes. La escena de Ande corriendo hacia Kerem, con el corazón destrozado y la furia en sus ojos, es un momento icónico que nos muestra la fragilidad de la confianza y el poder destructivo del engaño. Es un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias, y de que a veces, las heridas emocionales son más difíciles de curar que las físicas. Este momento tan dramático nos invita a reflexionar sobre la importancia de la honestidad en nuestras relaciones, sobre la necesidad de ser transparentes con las personas que amamos. Nos enseña que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre será mejor que la mentira. Y que el engaño, tarde o temprano, siempre sale a la luz, dejando tras de sí un reguero de dolor y decepción. La reacción de Ande, aunque impulsada por la rabia y la decepción, es comprensible. Es una respuesta humana ante la traición, un intento de defenderse y de buscar respuestas a un dolor que la desborda. Su valentía al enfrentarse a Kerem es admirable, y nos muestra su fortaleza interior. A pesar del dolor, Ande decide no quedarse callada, no esconder su sufrimiento, sino que sale a buscar la verdad y a exigir justicia. Por otro lado, la reacción de Kerem es un reflejo de la cobardía que se esconde tras el engaño. Su incapacidad para afrontar la mirada de Ande, su silencio culpable, son una prueba de su falta de valentía. El engaño puede ser una solución fácil a corto plazo, pero a la larga siempre termina por destrozar todo lo que intenta construir. La historia de Ande y Kerem nos enseña que las relaciones deben basarse en la confianza, la honestidad y el respeto. Cuando estos pilares se derrumban, es muy difícil reconstruir lo que se ha roto. El camino de la reconciliación puede ser muy largo y doloroso, y a veces, la única opción es aceptar que algunas heridas son incurables y que es necesario seguir adelante, aunque sea con el corazón roto. El momento en el que Ande descubre el engaño de Kerem es un punto de inflexión en su relación, un antes y un después que marcará el devenir de sus vidas. Nos muestra la fragilidad de los sentimientos y la importancia de cuidar nuestras relaciones con honestidad y transparencia. Es una escena que nos deja reflexionando, que nos hace cuestionar nuestras propias relaciones y nuestra forma de actuar. Nos invita a ser más conscientes de nuestros actos y de las consecuencias que pueden tener en las personas que amamos. Este momento nos recuerda que el amor no es suficiente para mantener una relación.
es necesario que esté acompañado de honestidad, respeto y confianza. Sin estos pilares, la relación está destinada a desmoronarse tarde o temprano. La reacción de Ande nos enseña que es importante expresar nuestros sentimientos, no quedarnos callados ante la injusticia, buscar la verdad y exigir respeto. No debemos permitir que nadie nos pisotee ni nos haga sentir menos. Y la reacción de Kerem nos recuerda que el engaño es un camino sin retorno, que las mentiras siempre terminan saliendo a la luz, y que la única forma de construir relaciones sólidas y duraderas es a través de la honestidad y la transparencia. En resumen, este momento de tensión y drama nos deja una valiosa lección sobre la importancia de la honestidad, la confianza y el respeto en nuestras relaciones. Nos invita a reflexionar sobre nuestros propios actos y a ser más conscientes de las consecuencias que pueden tener en las personas que amamos. La historia de Ande y Kerem es un ejemplo claro de que el engaño, por más que intente esconderse, siempre sale a la luz, dejando tras de sí un reguero de dolor y decepción. Y bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan profundo de ese momento crucial en la vida de Ande y Kerem. Como hemos visto, el engaño puede ser devastador y dejar heridas muy difíciles de curar. Pero también hemos aprendido que es importante expresar nuestros sentimientos, no quedarnos callados ante la injusticia y buscar la verdad. Espero que este vídeo les haya hecho reflexionar y que les haya dejado una valiosa lección sobre la importancia de la honestidad y la confianza en nuestras relaciones. Recuerden que el amor no lo es todo, es necesario que esté acompañado de respeto, transparencia y sinceridad. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje emocional. Su compañía y apoyo son muy importantes para mí. Sin ustedes, este canal no sería posible. Así que gracias de verdad por estar siempre ahí. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les pareció la reacción de Ande? ¿Y la de Kerem? ¿Creen que es posible perdonar un engaño así? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus opiniones y generar un debate constructivo. Recuerden que este espacio es de todos y que sus comentarios son muy valiosos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es el motor que me impulsa a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Cuídense mucho.